¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este panel sobre reflexiones de AMIF que se están haciendo acerca de varios temas. Y el día de hoy, el tema que nos toca abordar, el aspecto que estaremos tocando es uno muy importante. México es un país con grandes centros de investigación, con un sector público, con un sector de investigación que puede considerarse o puede valorarse inclusive entre los de más alta calidad a nivel mundial. Sin embargo, tradicionalmente el nexo que ha habido entre estos grupos de científicos y la iniciativa privada ha sido muy débil. Somos un país que somos grandes usuarios de la tecnología. México está dentro de los 10 principales exportadores de bienes de alta tecnología. Sin embargo, cuando nos vamos a las cifras en donde se tiene o en donde se compara el número de patentes que son solicitadas por mexicanos, vemos que hasta el 95% de las patentes son de personas fuera de este país. No es falta de talento lo que nos falta, lo que hace falta todavía poner un muchísimo mayor énfasis es en tener un nexo, un vínculo más activo entre academia e industria. Y ese será el tema sobre el cual le estaremos reflexionando durante la segunda hora y media, durante la siguiente hora y media con panelistas y participantes de lujo. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Andrew Jenner, que él trabaja, es el director general de Interpat, una asociación localizada en el Reino Unido. Nos acompaña desde Londres Andrew. Esta asociación se encarga de hacer recomendaciones e investigaciones sobre mejores prácticas en materia de propiedad intelectual y cada año centra su estudio en un país. En este 2020, el país escogido ha sido México. Y en este primer punto, lo que quisiera preguntarle a Andrew es cuáles fueron los hallazgos o los descubrimientos más importantes que hubo en este estudio de Interpat 2020 con referencia al ecosistema de innovación en el ramo farmacéutico para México. Andrew, bienvenido, muchísimas gracias otra vez y por favor, adelante con tu exposición. Thanks so much, Fernando, and it's a real pleasure to be joining with you here in Mexico, albeit virtually. It would be lovely to be there with you in person, and we hope, due to innovative efforts, we'll all be able to meet together face to face. So as I say, it's a real pleasure to be here. If we go to the next slide, as Fernando mentioned, so Interpat, our mission is really to ensure sustainable innovation for advancing global health. And our particular focus is having a look at what is the role that intellectual property plays to create those sustainable innovation ecosystems that we're looking for. We're a global trade association. We comprise all the major chief IP councils from the companies, biopharmaceutical companies. And we see ourselves as, if you like, the think tank of industry coming forth with new ideas, but also in terms of providing empirical evidence as to why industry adopts certain policy positions around the world. So if we have a look at the study, if we go to the next slide, one of the things that we firmly believe is that the policy factors that really help our companies innovate and the kind of innovative environments that we look for, there's a strong synergy between what local or national innovators are looking for. And so what we're looking for is to create that virtuous cycle of collaboration where we can work together for mutual benefit and economic growth. And one of the key elements here is the role that the governments can play in creating that enabling environment, particularly with academia. And that's our focus for today, because the countries that put those measures in place to enable that to take place will accelerate past those that don't. And so in terms of our study, we started off these studies in 2018 in the Latin American region. We started off with Argentina. I presented at an AmCham event yesterday that had ministerial interest, because there is a strong focus in what is the empirical evidence telling us about the policy changes and the policy environment that can really drive innovation. So CRA, we hired CRA. The research is not yet published, but we thought it would be useful as we have this platform today with AMIF to give you a bit of a preview
It's quite a long, detailed report, and we'll be publishing it in the coming months. And of course, you can all have access to that in the Spanish language as well. So CRA follows a three-stage approach. First of all, they conduct a interview program to understand what is the policy framework like, and what is the current state of innovative activity within the country. That academic, if you like, study of the academic study includes interviews with policymakers, experts from academia, clinical research organizations, institutions, and local law firms, as well as the innovative industry, both small and large. The second thing is then to have a look at the understanding of case study markets. So when we have a look at some of the case study markets that CRA identified, we looked at Denmark, China, South Korea, Japan, Singapore, and Chinese Taipei. And it's really, even though they have different levels of economic development and different attributes, there are golden threads that go between all of those different countries that we can identify as potential good practices that can be applied and contrasted with others. And we're really looking to see what is the relationship between policy change, legal change, and innovation activity. And we launched our Brazil study just this year in the lower houses of Congress, just before the COVID crisis actually hit. So if we go on to the next slide, the emphasis that we'd like to focus on is that a lot of the empirical evidence that we're looking at, some of it is published. We want to bring in and stand on the shoulders of what other researchers and other academics have done, but coupling the case study analysis with the literature reviews and indeed our interviews, we feel as if we've created something quite robust, but also relatively straightforward in terms of understanding where it is that Mexico finds itself today. So if we go to the next slide. So compared to the Latin American region, Mexico compares very strongly in terms of its education system and level of attainment. And that's something that Fernando mentioned earlier. This suggests to us that there's a high level of human capital within Mexico, which is exactly the type of catalyst that we need for innovation activity and sustained economic growth. But again, the right conditions have to be in place in order to capitalize on that intellectual capacity, and that it doesn't drain away into other countries and other markets. Now, one key element here, and we've seen this golden thread throughout all the different case study analysis, is the critical importance of a coherent government strategy. The government really is the oil that makes the innovation ecosystem mechanism work. And that strategy has to be long-term. It can't change with administration. It's really got to try to be consistent in order so that researchers know the environment they're operating with and the investors know. ¿En qué ambiente están operando al igual que los inversionistas? La colaboración académica entre universidades en México no es tan buena como vimos en Brasil. Mutually beneficial exchange between academic institutions, and the government has helped do that. Mexico could increase that collaboration between universities, particularly as compared to OECD countries. In Mexico, they could also benefit from looking at how do we incentivize clinical trials to be done within the country, and we'll have a look at that in a couple of moments. And of course, an intellectual property framework. It's critical that you have a robust framework that gives a platform for collaboration between entities and can enable innovation to thrive. So if we go to the next slide, what we find in Mexico is that there are really great centers of excellence that have been created, because we can see there that these success stories could well be highlighted as best practices that could be applied to other regions. And as many of you know, in 2011, the federal and state governments introduced incentives for the development of these
tech clusters. And we really see these as vehicles for change. Some of them were established and they were implemented around the triple helix model, in which there's collaboration between public sector institutions, academia, and business sectors. And just to highlight one example here, the state of Jalisco invested heavily in pharmaceutical labs to transfer patents into products. That's a critical element that we often see in academic institutions is overlooked. There's the focus to publish academic journals, but then the focus moves on. What is fantastic about the state of Jalisco is that their technology transfer office didn't make that mistake. It had a view to transferring that research into product that ultimately benefits society and economic growth. And we can see some great collaborations there they have with German companies. The federal government really could help here by showcasing these success stories and providing innovation funds that not only look at early stage research, but also applied research, that having that eye on commercialization and finding that virtual cycle. So if we move to the next slide. Here we see the comparison between Mexico and other countries. And we can see here that Mexico is leading the Latin American region in terms of collaboration between innovative SMEs, academia, and government institutions. There is a bit of ahead of the game here with smaller companies. However, collaboration between academia and larger companies and creating those global networks is clearly an area that Mexico could enhance. This could be down to a variety of different barriers, and the report goes into detail there. But this government push for public-private partnerships and how you create that enabling environment could really help. Because what we're seeing, particularly in the Life Sciences Center, transferring that early stage research into molecules are absolutely critical. And technology transfer offices, as we mentioned earlier, we've seen the decline in those in Mexico. They are really critical if you want this collaboration to take place. And so we would strongly encourage those technology transfer offices to continue in terms of their number. And it's so important that universities have regulations that allow for that collaboration between their researchers and industry. We've seen some universities actually don't permit that. And some universities, as we see, have done that, and you can do it in order to create impartiality, absolutely critical, but there's mutual benefit that can be had there. And so there are good case studies of how that can happen. But if that is not driven by the university in terms of how it structures its regulations, you're stopped at the first hurdle. It's also mentioned earlier, Mexico has a strong skill set. And what we see there is that forms the basis and foundation for an innovation ecosystem. But where they're lacking is this view to commercialization. Some are starting to have patent portfolios, and there's a good example that we highlight, the University of Monterrey. But how do we start to think about not only patenting the technology, but how do we get that so that it's benefiting society and providing commercial returns that can then go into the university and fund future research programs? That's the link that Mexico is lacking at the moment. And many countries were in similar positions. Denmark was the same. And we highlight that Denmark's government made a particular tangible decision to foster collaboration between its academic institutions, its public sector institutions, and industry to create legal certainty around the environment, but also they developed incentives, grants, and knowledge sharing platforms in order for that pharmaceutical innovation to take place. So if we go to the last slide, I think I'm on time, hopefully, if I have 1 minute left. So we think, Mexico has many of the factors required to be successful in biopharmaceutical innovation. And
this is absolutely clear, and there is really some exciting things that you can point to that's happened within the regions in Mexico. There's clearly room for improvement, as there is with all markets. The translation of early research into commercial product is one that we've highlighted, and it's a problem faced by many countries. In fact, the UK has often struggled to translate good ideas into commercial reality that benefits the UK. What generally happens is that some people come up with great ideas, but it's sold elsewhere. What countries really want to do is keep that intellectual capacity and economic growth within the country. So not just being great innovators, but also great innovators that benefits society. It could be a great place for clinical trial research to be done. It's a fantastic location, housed next door to the United States, which is a central hub for biopharmaceutical innovation. And you have a lot of people in Brazil, in Mexico, that are what we call treatment naive. They are perfect subjects to use for safety and efficacy subjects in order for us to be able to make sure that those medicines are effective. And we see that Mexico has a strong foundation in academic research and clusters. And there's really great examples of that. And again, when we see what Mexico has in terms of its IP framework, we're looking forward to the new industrial property law, the new USMCA agreement. These agreements have the potential to create that IP incentive environment through effective regulatory data protection, through patent linkage systems and effective enforcement to drive that innovation engine. But implementation here will be absolutely critical. And that's something that the study highlights. So where do we finish? Well, university regulations mentioned earlier, they're the starting point of what can happen within a university, making sure that researchers realize that there's an incentive benefit for collaboration with companies. Companies need to understand the benefits of working with academic researchers for mutual benefit. But really, the last point is that governments can play such a role in prioritizing innovation, making sure that the systems are in place that really drive innovative capacity. Increasing the number of technology transfer offices would add real value to commercialization of products. There are great case studies, South Korea and Japan among some, that really started off by having a long-term view with their innovation strategy, and look where they are today. If you look where they were 20 years ago, they were in a very different place. But government realized that they wanted to not just be national leaders, but regional and global leaders within this space. But they had the ambition to do it and the policies in place. And so we would suggest that the Mexican government at a federal level think about how to ensure a consistent focus and long-term innovation strategy that really is the oil that makes the innovation engine work, by strengthening government and research institutions, motivating academia, signaling to them that this is important, and creating the systems in place that really drive that connectivity for not only innovation and patenting, but also commercialization, so that researchers stay in Mexico, they work on challenges that face Mexico, but utilize global networks and local and global capacities in driving that innovation engine, so that we get that virtual cycle of societal benefit as well as economic growth and prosperity. So I'm very excited to be here and very much look forward to the conversation and discussion later. Thank you. Muchísimas gracias, Andrew. For the people which is not a Spanish speaker, please, below of the screen you can find a signal of the planet. If you choose that option, you could get simultaneous translation, because the rest of the panel, except when Andrew have another intervention, will be in Spanish. Thank you so much. Y lo mismo, por favor, aplica
aplica al revés, por supuesto con las intervenciones de Andrew o cualquiera de nuestros invitados, cualquiera de nuestros participantes que se sirven estar viendo este panel podrá escuchar la traducción al español simultánea. Muchísimas gracias, Andrew, por la exposición. Creo que siempre en un país como México siempre damos mucho valor a la visión que se pueda tener desde fuera, una visión objetiva que se pueda tener desde una visión ajena a nuestro país. El siguiente panelista, otra invitada de honor, es Sonia Mayra Pérez Tapia. Ella es directora ejecutiva de la UDIBI del Politécnico Nacional, que como muchos de ustedes saben, es una de las universidades públicas más importantes de México y también un gran solicitante de patentes. Ella tiene formación científica, es química farmacéutica, bióloga, con formación en la UNAM y en el Politécnico Nacional, lo cual pues hace que ella tenga un cuadro absolutamente completo de la universidad pública en este país que tan importante ha sido para nuestra nación. Mayra, muchísimas gracias por unirte a nuestro panel, es un honor tenerte aquí. Y la pregunta que quisiéramos hacerte es, ¿qué puede encontrar la empresa mexicana, la empresa establecida en México, aún los inversionistas que tengan interés por llegar en este país y participar en el sector farmacéutico? ¿Qué es lo que pueden encontrar dentro de la academia, dentro del sector de investigación mexicano? Y también qué es lo que estas instituciones pueden ofrecerle a este sector empresarial. Por favor, Mayra. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir con ustedes. Y mira, Fernando, creo que la intervención previa de Andrew es evidentemente muy visual, nos aclara desde una perspectiva externa el panorama mexicano. It's a great foreign perspective on Mexico. And internally, from the Polytechnic National. Lo voy a generalizar a nivel de la academia, de las instituciones públicas a nivel nacional. Yo creo que la academia tiene 3 áreas principales que puede ofertar a la industria farmacéutica. 2 de ellas son evidentes, ¿no? Una es educación, con la capacidad de formar, de participar en que la industria farmacéutica y los elementos de la industria farmacéutica adquieran competencias. La educación es evidentemente uno de los ejes principales de las instituciones públicas. La segunda área es servicios. Los servicios que tradicionalmente ofertan las instituciones públicas a la industria farmacéutica establecida, tanto nacional como internacional, sin duda han ido creciendo en los últimos años. Servicios analíticos, servicios de acompañamiento, servicios de diseño inclusive de plantas, de áreas. Hay una diversidad de servicios que las instituciones públicas pueden ofertar. Y esto tiene como base que la principal inversión en infraestructura, los equipos sofisticados para hacer mediciones o evaluaciones analíticas se encuentran en las instituciones públicas en nuestro país. Por tradición, el gobierno ha apoyado la infraestructura o los nichos de infraestructura especializada en las instituciones públicas de manera preferencial. Y el tercer área que la academia puede participar, que es un área, desde mi juicio, poco explotada aún, que muy bien la mencionó Andrew, es la parte de propiedad intelectual y el soporte o la multiplicidad de nuevas moléculas o de hallazgos de invención que están en las escuelas, que están en las instituciones de investigación superior y que desafortunadamente no llegan, no salen de estas instituciones para cumplir el proceso de desarrollo de una molécula. Entonces, yo lo pondría en esas 3 áreas: servicios, educación e investigación y desarrollo. Ahora, en el área de investigación y desarrollo tenemos un gran reto como instituciones públicas y ese reto ha sido adaptarnos, convencer a nuestras autoridades que se generen leyes adecuadas. La Ley de Ciencia y Tecnología
mexicana aún no termina de ser la plataforma ideal para que estas innovaciones salgan de las instituciones públicas, aun cuando tenemos una ley de ciencia y tecnología vigente que sí lo contempla. Desafortunadamente no ha sido lo exitosa que hayamos querido muchos de nosotros, y esto tiene que ver con la tradición y la manera en la que se hace desarrollo de nuevas moléculas en nuestro país. Entonces, ahorita en los próximos meses, en el próximo año, estaremos revisando la nueva ley de ciencia y tecnología, y yo creo que es un área de gran oportunidad para que todas esas innovaciones y descubrimientos que están esperando en el cajón de los investigadores mexicanos puedan salir a la luz, Fernando, puedan salir y caminar un proceso de madurez tecnológica. También hay que hacer notar que la mayor parte de las invenciones y los descubrimientos relacionados al área de la salud se encuentran en una madurez tecnológica muy temprana dentro de las instituciones públicas. El apoyo que otorga CONACYT, que es nuestro principal fondeador, nuestro principal inversionista en ciencia, no es suficiente para que las moléculas que tengan un potencial o los dispositivos que tengan un potencial caminen de una manera constante y acelerada o paulatina en un proceso de madurez tecnológica, y la gran mayoría de las invenciones mexicanas se quedan en una madurez muy temprana. Entonces se necesita impulsar esa inversión para que esos hallazgos alcancen una madurez tecnológica mayor, que puedan ser atractivos para la industria, y el gran reto para nosotros como investigadores es ¿cómo logramos esa madurez dentro de una institución pública? Yo creo que el reto va a ser sacarlo, caminar, fomentar empresas de base tecnológica que ayuden a madurar esa tecnología y que puedan ser mucho más atractivos y mucho más fáciles de exponer a la industria farmacéutica nacional e internacional. Muchísimas gracias, Mayra. Sin duda, súper interesante todos los comentarios que tú nos haces. Aprovecho este momento para hacer el anuncio de que en el chat nos pueden ir haciendo sus preguntas. Ya tenemos algunas, pero con toda confianza, por favor, ahí vayan participando. Al final tendremos una interacción con nuestros panelistas. La siguiente interviniente es Marianela Beltrán. Ella es la directora de patentes a nivel América Latina en Grunenthal y trabaja, por supuesto, para esta empresa tan importante a nivel mundial, pero ella es de formación completamente científica. Ella tiene formación en ciencias, tiene una visión prácticamente 360 de lo que ocurre en América Latina, incluido México, con respecto a la investigación y con respecto a la explotación de la propiedad intelectual. Marianela, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros. Sin duda, tenemos aquí un panel muy completo. La pregunta que tendríamos para ti es, ¿cuáles son la visión, cuál sería el consejo que tú eventualmente pudieras dar a la universidad, al sector académico, para tener un mensaje efectivo, para llegar adecuadamente a las empresas y poder tener una interacción más activa? Y, por supuesto, quisiéramos tener la visión general que tú tienes sobre ese tema tan importante. Adelante, por favor, Marianela. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes, muy buenos días para otros. Y bueno, voy a compartir mi presentación. Creo que ahora sí. Si no, por cualquier cosa, aquí también la tenemos, Marianela, entonces. Sí. No, Espérame. Déjame, por favor, escribirlos. Marianela nos acompaña desde Santiago, entonces, como pueden ver, tenemos hoy un panel muy internacional. Tenemos el Cono Sur y Europa. Adelante, por favor, Marianela. ¿Ves mi pantalla completa, el modo presentación o no? La vemos perfectamente. Sí, modo presentación. Adelante, por favor. Perfecto. ¿Sí? Y ya ahí ya la vemos completa. Adelante.
Muchas gracias. Bueno, gracias por esta invitación. Bueno, después de los dos panelistas que hemos escuchado, para mí es un honor poder decir que estamos, creo que, en la misma línea en este panel. Y un poco quiero resumir un poco el escenario que ya nos anticipaba Andrew en la primera intervención. Y yo quiero invitarlos entonces, bueno, a conversar sobre esta colaboración para innovar. ¿Siguen viendo mi pantalla completa o no? Perdón, es que estoy un poco acá, no veo nada. ¿Sí? La seguimos viendo completa, está perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces cuando pensamos en innovación para la salud, ¿verdad? Se evidencia que la colaboración entre estos dos mundos, entre la academia y la industria farmacéutica, es un elemento crucial que impacta directamente en el crecimiento de los países. Bueno, ¿y por qué estas dos entidades debieran interactuar? Un factor, si no el único, es que se tienen objetivos comunes. Y los más principales que podríamos destacar son mejorar la salud de la población y ofrecerles una mejor calidad de vida. Para esto es necesario que obtengamos el producto medicinal de manera que este medicamento pueda llegar al paciente. Es decir, que es el paciente el que le da sentido a toda esta interacción de colaboración. Ahora, en este ambiente de innovación que está definido por las legislaciones en materia de innovación y de propiedad intelectual, afecta el cómo se desarrolla esta colaboración entre la academia y la industria. También afecta, ¿verdad?, las chances de alcanzar el éxito de la innovación e inciden en el producto final y en su alcance, refiriéndome aquí al producto final, ya sea un producto local, regional o más allá todavía. Ahora, podemos ver que en los países de Latinoamérica las legislaciones de propiedad industrial y de innovación son bastante diferentes de un país a otro. En algunos países es más proclive a motivar toda la realización de estudios clínicos, se motiva también a la protección de datos emanados de estos estudios clínicos para la obtención de los registros sanitarios, ¿verdad? En otros países es más proclive a incentivar el patentamiento de las innovaciones, y también a su defensa, a la observancia de estos derechos. No obstante, debo destacar que la defensa, la observancia de los derechos de propiedad intelectual en Latinoamérica es bastante débil, y lamentablemente una pobre implementación de las leyes de propiedad industrial claramente desincentivan cualquier inversión extranjera, como ya nos mencionaba Andrew al principio. Otro tipo de legislaciones que también aquí nos definen este ambiente, este ecosistema de innovación, son políticas de financiamiento, las cuales incentivan, ¿verdad?, a través de distintos aportes a investigación y desarrollo, también mediante incentivos tributarios para la inversión extranjera. También una comunicación, como mencionaba también la primera presentación, de legislaciones universitarias que puedan favorecer las alianzas público-privadas son fundamentales, como también lo es la comunicación eficiente entre los distintos involucrados. Aquí me refiero a oficinas sanitarias, oficinas de patentes, llámese INPI, COFEPRIS en México, entre las industrias, entre la academia. Cualquier comunicación eficiente nos va a optimizar los procedimientos para obtener ya sea los registros sanitarios, las patentes farmacéuticas, y optimizar en fondo en pro de la innovación. Ahora, el grado, ¿verdad?, de prioridad que se vea reflejado en toda esta normativa legislativa es fundamental para poder crear un ambiente que dé respaldo a la industria para poder invertir en innovación, en innovación en los países en colaboración con la academia. Ahora, ¿qué ventajas o qué desafíos, qué oportunidades nos otorga este ambiente de innovación hoy día en México y en Latinoamérica? Cuando pensamos en colaboración, nosotros creemos en compartir. Creemos que las asociaciones sólidas son la clave del éxito. Creemos que este vaso no se llena solo, este vaso se llena gota a gota, y cuando los expertos trabajan juntos se logra un progreso mucho más rápido, sobre todo cuando la colaboración se realiza entre quienes reconocen el valor de la innovación para el propio país. Es fundamental la construcción de confianzas. Esto se realiza, ¿verdad?, de una manera conociendo cómo trabaja con quien quiero colaborar. Para esto también es importante compartir nuestras habilidades,
nuestras experiencias, profundizar en el dominio que tiene el otro. Y para establecer esta comunicación necesitamos tener un lenguaje común. ¿A qué me refiero con esto? A hablar en el mismo idioma, a entender lo que estamos hablando. Es sabido que muchos investigadores de las universidades están realizando, y muchos ya han realizado, entrenamientos en términos empresariales, entrenamientos en materias de propiedad intelectual, entrenamientos en licenciamiento, lo que favorece también este vínculo entre la academia y la industria. Es importante además fortalecer las estructuras de propiedad intelectual en las universidades, en los centros de investigación, fortalecer las oficinas, crear oficinas de transferencia tecnológica, para poder licenciar, ¿verdad?, la innovación que se está realizando en las academias, y más aún todavía darle valor a la innovación. Ahora vemos que en distintos sectores, algunos países de Latinoamérica son bastante proclives en incentivar la colaboración entre las universidades y la industria. ¿Cómo se hace esto? Se hace con mucho financiamiento, concursos públicos incluso, en los cuales el requisito es que la universidad esté asociada con una industria, con un partner de la industria. Por otra parte, también hay incentivos en financiamiento para proyectos que están focalizados con una innovación que va a ser comercializada. Esos proyectos son financiados en fases más largas, fase 1, fase 2, fase 3, porque son proyectos de años, y en el cual se va presentando los resultados para ser licenciados o para ser comercializados por las mismas empresas emergentes. Aquí es importante entonces que nosotros aboguemos por un ambiente de innovación que apoye, que motive, que favorezca las alianzas de innovación, con la finalidad, ¿verdad?, de aumentar la capacidad innovativa y aumentar la producción como consecuencia. Cuando queremos promover las invenciones y los proyectos, debemos estar pensando, ¿verdad?, que queremos pasar desde un proyecto de investigación a un producto medicinal. Queremos dar este salto desde una investigación a una innovación. Queremos pasar de ser investigadores a ser innovadores. Ya nos contaba en la primera presentación, Andrew, que México tiene un potencial enorme, ¿verdad?, como para favorecer toda esta innovación biofarmacéutica. En México tiene un alto nivel de investigación, científicos calificados, tiene una base sólida en investigación académica, tiene varios clústeres regionales de innovación. Es decir, cuenta con todos estos factores que otros países de Latinoamérica no los tienen. Ahora, para poder entonces promover mis invenciones y llegar a conseguir alianzas, aquí hay algunos elementos que la verdad son, yo creo que faltan bastantes, pero podemos considerarlos esto para la discusión. Inicialmente, conocer el problema que yo estoy resolviendo, cómo lo quiero resolver, qué soluciones, qué propuestas estoy planteando a ese problema, cuáles son las dificultades que yo he encontrado en el desarrollo. Estoy pensando aquí en proyectos de investigación con una perspectiva aplicada, ¿verdad? ¿Cuáles son las dificultades que encontré en ese desarrollo? Si se resolvieron o no se resolvieron. Aquí es muy importante registrar estas dificultades. Muchas veces se desarrolla un producto o una tecnología y se encuentra un problema y me olvido. Esto es fundamental porque me puede dar realmente una característica notable de diferenciación en mi producto final. Por otro lado, es importante conocer la información que se ha divulgado en congresos, publicaciones científicas, en patentes o en cualquier otro medio. Conocer el grado de exclusividad que usted le ha dado o le va a dar a su proyecto, ya sea a nivel local o internacional. Aquí este punto es fundamental, porque me va a permitir incluso en algún momento decisivo si continúa o no continúa el proyecto según la exclusividad que tiene en términos de propiedad industrial. También conocer los pasos que se están evaluando, cuáles son esos pasos claves para el desarrollo que usted está considerando. Su análisis de viabilidad del proyecto, las expectativas que usted tiene, a qué grupo de pacientes quiere llegar, cuáles son los aspectos destacados respecto a lo que ya existe, por los cuales su tecnología está siendo nueva, usted le está dando un carácter de diferenciación, qué ventajas tiene y cuáles son las mejoras que usted le está entregando. Y además hacer una evaluación de las tecnologías similares alrededor de su producto. Esto obviamente tiene una mirada no solo local, sino que internacional. Yo necesito saber qué está pasando en el mundo, una mirada global, con el objetivo de buscar justamente estas potenciales alianzas o conocer los potenciales competidores. Aquí quiero mostrarles en este cuadro en azul qué pasa con los países que están desarrollando, los países, perdón, que están innovando más bien. Ellos
focalizan su innovación no solo para cubrir sus necesidades locales, sino para llegar de una manera global a distintos países del mundo. Pero ¿qué ocurre? En los países innovadores vemos que estas tecnologías no llegan necesariamente a cubrir todas las necesidades de la población. Y esto es lo que no se ha propuesto inicialmente. La iniciativa es que llegue todo esto, pero aquí hay muchos factores que lo impiden. Este tópico yo creo que da para otro panel, tal vez. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Resulta que, bueno, esta dispersión puede ser de distinta magnitud según el producto o la tecnología de que se trate, y vemos que nos está quedando aquí una gran población que tiene sus necesidades médicas aún no cubiertas, y nos obliga entonces a innovar centrados en el paciente. Vemos que México y Latinoamérica presentan muchas condiciones y necesidades comunes, que aquí es importante considerar en nuestras innovaciones locales. También considerar, por ejemplo, el tamaño de la población de México, que lo hace bastante atractivo para la realización de estudios clínicos, considerar la población no tratada que existe en nuestra región, que está necesitando por tratamientos médicos, y podemos entonces ofrecer un valor agregado real a los pacientes. Destacar entonces que hay un potencial enorme para innovar en México y en Latinoamérica, para realmente satisfacer las necesidades comunes. Tenemos las manos para hacerlo en Latinoamérica, la calidad, como ha quedado demostrado con las presentaciones aquí en México, ¿verdad? Pero para esto necesitamos contar con este ambiente de innovación, con este ecosistema de innovación que realmente dé las garantías, ¿verdad?, para poder atraer inversiones extranjeras que fortalezcan este círculo virtuoso que nos hablaba, ¿verdad? Ahora, bueno, como uno de los ejemplos de colaboración, vemos que aquí esto está publicado en la página web, ¿verdad?, de Clinical Trials, y esto da una mirada de qué está ocurriendo con los estudios clínicos que están realizando por la enfermedad del coronavirus. Vemos que mundialmente, hasta la fecha, esto es del día lunes 9 de noviembre, está actualizado hasta esa fecha, tiene 3.860 estudios en todo el mundo. En México se están realizando 86 estudios clínicos, en Sudamérica 206. Aquí está el detalle de lo que está pasando en Sudamérica. Vemos que Brasil también está realizando bastantes estudios clínicos, y otros países que destacan en América Latina son Argentina, Chile, Perú y Colombia. Pero vemos que México tiene bastante capacidad, ¿verdad?, para realizar estudios clínicos. Esto está demostrando que existe un potencial que aquí se ha quedado en evidencia en esta urgencia sanitaria mundial que estamos viviendo, y que nos hace pensar, bueno, ¿cómo entonces podemos realmente colaborar de una manera similar en condiciones normales? ¿Cómo podemos colaborar no solo con la innovación que traen las empresas biofarmacéuticas que realizan una innovación de punta, pero también en los países locales, ¿verdad? En México, que tiene todo este potencial, el poder innovar, el poder pasar esa barrera, como nos decía recién Mayra, ¿verdad?, pasar esa barrera de dejar de ser únicamente construir innovación local y que se nos quede a las etapas tempranas. Entonces, motivar para que esta metodología que nos ofrecen las patentes, que no es solo como un hito universitario, tengo mi patente, no, necesitamos sacarle el jugo a esa patente, comercializar esa patente. Si usted no la va a comercializar, hagamos las gestiones para ceder entonces los derechos y que buscar quién realmente puede comercializar esa innovación. Ahora, otros ejemplos de colaboración que se están realizando en México y en América Latina, bueno, estudios de eficacia y seguridad que están realizándose en México, que fueron publicados el año pasado. Puedo hablarles de maestrías en cuidados paliativos, manejo del dolor. Estos son colaboraciones académicas, ¿verdad?, que se realizan en Perú, por ejemplo, que se han capacitado ya bastantes estudiantes especialistas médicos con el fin de poder llegar con un mejor tratamiento a los pacientes. También en México se han realizado estos consensos multidisciplinarios de trabajo de revisión en diagnóstico y tratamiento del dolor con académicos, y también en México hoy día existe un proyecto para presentar que se está realizando con 10 universidades para el próximo año para los estudiantes de pregrado, justamente para entregar todo el conocimiento que se puede tener en tratamiento del dolor. Ahora también en Chile, por ejemplo, hay colaboraciones académicas para salud femenina, ahora ocurriendo en este momento, en noviembre. Hay programas con la universidad en Colombia, para formar
por vía online, ahora que nos permite, ¿verdad?, esta tecnología, capacitar en cuanto a al conocimiento que se tiene para el tratamiento del dolor, y extendemos también toda esta formación a otros países, Perú y Ecuador, y esta gran plataforma de ChangePain en la cual hay aquí, ¿por qué es importante mencionarla? Porque aquí esta plataforma que se generó en Europa hace ya 10 años, ha llegado a América Latina desde el año 2013, y hoy día se cuenta con 104 convenios institucionales, de los cuales 20 y un poco más son con universidades, con el fin de seguir investigando en dolor y de seguir formando no solo a los médicos, sino que a los estudiantes que están en las universidades, con el fin de llegar a un mejor tratamiento para los pacientes. Y esto es fundamental porque nos permite, ¿verdad?, acercarnos con esta colaboración académica, conocernos cómo estamos trabajando. Ahora, para terminar, ¿verdad?, decir que la ética es lo que primero cuenta. Para nosotros, ¿verdad?, como industria farmacéutica es fundamental porque estamos pensando en el paciente, y esto es una declaración abierta, ¿verdad? Que nosotros no vivimos el código de conducta solamente porque está en un libro bonito, lo vivimos en el día a día, construimos confianza a través de la manera con que nosotros trabajamos y realizamos todas nuestras actividades de investigación y de negocio en una forma legal y ética, y por supuesto que esperamos lo mismo y buscamos lo mismo de nuestros colaboradores, de nuestros socios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marianela, y por esta visión tan general. Todavía estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Por esta visión tan general acerca de la situación en América Latina, y creo que es muy importante destacar de tu participación ese foco central que tiene la salud del paciente. Ya se ha convertido en un lugar común decir que en el siglo XXI la innovación constituye un factor fundamental para el desarrollo económico, pero en el caso farmacéutico... Innovation is key for economic growth, but in the pharmaceutical sector, well, it's important for all of our health, the health of all of us and the world population. So it really goes beyond just the merely productive benefits that it can have, because it's about health. And now, de participaciones de nuestros invitados de lujo, tendremos a la directora divisional de patentes, Eulalia Méndez Monroy. Ella es la autoridad técnica más importante en México en materia de patentes. Aquí es bien importante señalar que estamos de plácemes, porque el 5 de noviembre entró en vigor la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que, como ya Andrew ha identificado, pues constituirá un acicate muy importante para la innovación. Eulalia, pues, estuvo absolutamente involucrada en este proceso, en esta gran iniciativa que refleja y que implementa tratados internacionales de los que México forma parte, por lo cual, pues, es una de las grandes voces autorizadas en este país para hablarnos sobre ese tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Eulalia, para permitirnos cerrar con broche de oro esta primera ronda de participaciones. Y la pregunta que tendríamos para ti es: ¿cómo esta nueva ley puede contribuir a que tengamos en adelante un nexo todavía más activo entre la academia y entre la empresa? Y, por supuesto, conocer la visión de parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en todo lo que tiene que ver con la creación de un ecosistema innovador farmacéutico. Será súper interesante. Por favor, Eulalia. Muchas gracias. Buenos días a todos. En efecto, tenemos poquitos días de ya entrar en vigor nuestro nuevo marco legal, un marco legal robusto que nos permitió hoy por hoy tener una ley clara, concisa, lógica, que es importantísimo, tener una secuencia lógica en nuestro ordenamiento jurídico que lo hace claro. Y esto se hizo pensando sobre todo en los usuarios, que no son usuarios, tenemos dos tipos de usuarios, el usuario innovador, el usuario inventor, y el usuario que es el stakeholder, el legal, ¿no? El entendimiento de la ley, la comprensión de la ley se hizo hacia el usuario innovador. ¿Por qué? Porque es importante que ellos conozcan cada uno de los puntos, cada uno de los trámites. Se convirtió casi en un checklist toda nuestra parte para hacer una presentación de una solicitud y todos los pasos a seguir, así como
el seguimiento que se le puede dar a una invención. Hoy por hoy tenemos una ley sumamente robusta que nos va a permitir generar o permitir hacer que haya más generación de innovación en este país, ¿no? Les voy a compartir una presentación, si me lo permiten. Adelante, por favor. Y aquí vamos a mostrar un panorama, digamos, cómo lo vemos nosotros, cómo estamos, cómo nos medimos como país en materia de innovación a partir de la solicitud de protección del derecho en materia de invenciones. Nosotros protegemos invenciones, en el caso nuestro, ya sean patentes, modelos de utilidad o diseños industriales, que son las 3 figuras jurídicas de mayor relevancia. Y así nos vemos a nivel mundial. Si ustedes pueden ver, aquí está el top 5, ¿no? Son los 5 países de las 5 oficinas con mayor número de solicitudes y por supuesto, pues son las 5 oficinas que representan las economías más grandes del mundo. Como verán, aquí estamos hablando de solicitudes, de números de solicitudes anuales, tomamos como referencia el 2018, y son cifras de más de 3 números, ¿no? En el caso nuestro, pues estamos hablando de solicitudes anuales 16,428 en este año que hicimos la referencia, y otorgamos 8,921. Si bien somos una oficina pequeña en comparación con estos 5, no dejamos de ser una oficina de relevancia. México está a la punta de América Latina, pero pues queremos ir más allá, queremos ir generando una mayor, propiciando que exista una mayor solicitud de protección a las innovaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da la fortaleza al sistema de propiedad industrial y le da una fortaleza de inversión a México. De estas solicitudes, pues tenemos en promedio mexicanos nacionales, tenemos 1,300 en comparación con las 16,000 que se nos presentan que vienen del extranjero. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues que tenemos innovación en el país, que hay investigación, que hay innovación, pero algo está faltando más para poder alcanzar números mayores en el caso de nuestros nacionales y que nos toca a nosotros no estorbarles. Esta gran mayoría de las solicitudes, como verán aquí en la gráfica, pues vienen de los centros de investigación y de las universidades. Es decir, estos son el núcleo, son los semilleros de la innovación, en su gran mayoría, esto es importante. Y hace un momento escuchaba todas las presentaciones y en todas coinciden y nosotros coincidimos que se debe propiciar la innovación, pero también la transferencia tecnológica, eso es bien relevante. ¿Por qué? Ahorita más adelante lo explicaremos. Muchas de estas solicitudes se nos van quedando en el camino por falta de estímulos, por falta de apoyos, por falta de esta sincronía con el sector privado, con el sector industrial, que es quien las puede poner, ahora sí, en brindarles esta aplicación industrial a cada una de las innovaciones, ¿no? ¿Cuántas concedemos al año? Pues este es el promedio, ¿no? Aquí lo vemos, pues sí hay un número importante, sobre todo de las extranjeras, pero son 400 en promedio de los mexicanos. Es bien relevante esta cifra, pareciera que en comparación con las extranjeras es pequeña, pero créanos que nosotros que estamos de cerca con los inventores de los centros educativos y de las universidades, vemos todo el esfuerzo que les llega a concluir, no solo el esfuerzo de investigación, no solo el esfuerzo de generar una solicitud, ustedes bien lo saben, una solicitud de patentes no es un documento sencillo, no es un paper, tiene características muy, muy particulares que no es, que redactar una es muy complejo. Entonces llegar a un buen fin, pues de pronto se les va en el camino complicado. Pues obviamente la mitad de estas impresionantemente siguen siendo de las universidades, ¿no? A ellos son a quienes se les concede la mitad, digamos, de esta es la representación de la mitad, y estamos trabajando de la mano. Hemos implementado en los 2 años que yo llevo ya casi aquí en el INPI, hemos implementado acciones de cercanía con el sector educativo, con el sector universitario,
¿A fin de qué? De que cuando presenten estas solicitudes de patente, se presenten de una forma redactada, clara y eficiente que nos permita a nosotros generar análisis prontos. Estos análisis nos llevan a tener un periodo menor de estancia del expediente dentro de las oficinas y entonces a poder converger con ellos y buscar la salida para encontrar cuáles son las materias que son patentables, identificar el detalle, porque a veces partimos de algo muy, muy general. Y desafortunadamente después de que tienen las concesiones hay un rubro importante y terminan por no licenciarlas y como ustedes bien saben las academias pues no tienen el recurso para implementarlas o para ponerlas al público en general. Hacer este desarrollo de aplicación industrial y pues terminan perdiendo aquí las patentes, ¿no? Estos números nos dicen también cosas positivas. Uno, que México sigue siendo un país de oportunidad de inversión, que hay un interés por venir al país a generar la inversión. ¿Por qué? Porque las patentes extranjeras, la solicitud de la protección del derecho en el país quiere decir que esa protección del derecho es porque alguien va a venir a invertir o a traer su inversión al país. Nadie viene a proteger algo o a echarse un trámite para proteger algo y después olvidarlo ahí, ¿no? Es bien importante. Pero también, como les mencionaba, hay abandonos de las patentes en el Inter, es decir, todavía no han concluido su proceso y las van abandonando. El 15% son de nacionales y el 85% son de extranjeros. ¿Qué pasa con los nacionales? Que a veces hay una falta de novedad. Hace un ratito mencionaban que la información, la transparencia en la información es importante. ¿Por qué? Porque los investigadores deben tener a su alcance toda la información que haya a nivel mundial en el caso, cuando están generando investigación. ¿Por qué? Porque este panorama mundial les va a dar la novedad a su proyecto. Es decir, no puede un investigador dejar de ver lo que está pasando en el mundo porque en el momento en que lo deja de ver y presenta una solicitud puede estar viciada de novedad. Puede ser que en Corea ya hayan investigado al respecto, ¿no? Hoy mismo lo vamos a ver, todo el mundo está volcado en la investigación para llegar a una vacuna contra el mismo virus, ¿no? Quiere decir que probablemente el que está investigando en México está investigando exactamente lo mismo en Inglaterra, pero en Corea, pero en China. Entonces, el investigador no debe dejar de ver este panorama mundial en materia de innovación. Otro, la desmotivación por la falta de conocimiento del trámite. Hoy por hoy les decía, nuestra ley lo hace más sencillo. Nosotros fue el primer punto que vimos esto, leer la ley, teníamos que hacer arqueología y tomar de un capítulo y del otro capítulo para fundamentar nosotros mismos en el instituto. Imagínense lo que era la pesadilla que era para el usuario, ¿no? Hoy por hoy tenemos un marco legal muy claro, eficiente y sobre todo lógico y obviamente muy robusto. Entonces, eso es importante, pero este punto que marcamos aquí en rojo es el que más, digamos que es el talón de Aquiles de la innovación. La falta de sincronía con las necesidades de la industria. Es decir, si bien hay una vinculación entre el sector académico y el sector industrial, no necesariamente es el más robusto y no necesariamente se ha dado de forma eficiente. ¿Por qué? Porque de pronto, como les decía, tenemos innovaciones que nos da muchísima tristeza porque nosotros mismos tenemos que declarar la caducidad. Innovaciones que se les otorgó el derecho de patente, que tienen ese derecho durante 20 años, pero que desafortunadamente al no poder encontrar eco en el sector económico, pues los investigadores o las propias universidades no pueden mantener, no pueden sostener económicamente el pago incluso de las anualidades que implica tener una concesión. No le pueden dar un mantenimiento al derecho hoy obtenido y entonces pues terminan por abandonarlo, ¿no? Es bien importante, hemos tenido casos
relevantes que por cuestiones administrativas, burocráticas, pues no llegaron a pagar. Ya emitimos, nosotros tenemos un proceso que se llama la cita a pago, es decir, ya se hizo todo el análisis sustantivo, ya se determinó que hay una invención ahí, ya se determinó que son susceptibles de derecho, se le emite al usuario o a la universidad o a quien lo haya solicitado la cita a pago. Y tienen alrededor de 4 meses para poder hacer el pago del derecho, y desafortunadamente no llega. ¿Por qué? Porque esta cita a pago se dio en noviembre y entonces tenían que haber cerrado presupuestos por muchas razones, porque ya no alcanzó el presupuesto para hacer el pago y desafortunadamente se pierde este derecho, se pierde la invención. Algo bien importante para nosotros, justo que también lo implementamos en la ley, es 2 cosas. Tenemos un artículo que es el 50, que dice que el propio instituto tendrá que velar por el dominio público. ¿Por qué? Porque todas las invenciones, así como tienen un derecho de exclusividad, también deberán ser puestas en su momento al dominio público. Y esto es bien relevante. Nosotros estamos muy pendientes de aquellas innovaciones que están terminando, que están venciendo, para que busquemos canales de transparencia que puedan estar al acceso de todo el mundo, incluso de los investigadores. Estamos, todavía no es un hecho, pero estamos trabajando ya en nuestro propio portal para generar herramientas de búsqueda que permitan tener al alcance las innovaciones que están vigentes, las innovaciones que están en el dominio público y todas aquellas innovaciones que sean de interés por sectores, que sean de interés para los investigadores y para la industria también es bien importante. En el caso de las extranjeras, pues básicamente también se debe por a veces la falta de novedad, y en el primer requisito pues ya lo dejan perder igual que los nacionales, pero también tiene mucho que ver con el cambio de una estrategia comercial, es decir, ya decidieron que México no era una opción para su inversión y deciden no generar la producción. Tenemos hoy un reto con muchas variables, evidentemente la industria, la innovación y nosotros como autoridad en materia de propiedad intelectual, que nos toca no estorbar, no generar trámites burocráticos, no generarle burocracia al investigador, al innovador. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en que nosotros podemos apoyar para que pueda haber una inversión inteligente, pueda haber un ambiente favorable de negocios, haya una innovación basada en la colaboración tanto de la industria como de la academia, y tengamos en este país una política industrial a favor de la inversión. Eso es bien relevante. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos en el INPI la instrucción de nuestro director general de no estorbarle a nadie, no estorbarle a la industria, no estorbarle a la academia, no estorbarle al investigador, sino, contrario a ello, buscar generar herramientas de apoyo que le permitan tomar decisiones, que le permitan continuar con sus investigaciones o tomar tomar información que ya está en el dominio público para generar innovación incremental. Eso es bien relevante. La innovación no concluye una vez que terminó tu proyecto. ¿Por qué? Porque esta invención que tú estás presentando no concluye cuando ya tienes una patente, sino puedes generar sobre ese mismo innovación incremental. Y eso es lo que hoy por hoy en el mundo está solucionando muchos de los temas, sobre todo en materia de salud, la innovación incremental. ¿Qué buscamos en el INPI? Pues favorecer a nuestros solicitantes. ¿Cómo? Hemos generado servicios electrónicos que permitan no tener que acudir al INPI. Todo lo tenemos en línea para que no tengan que acudir. Y bueno, estos son lo que tenemos. Hoy tenemos una petición de gestión electrónica para que podamos contribuir sobre todo en esta pandemia, la gente no tenga que trasladarse. Aquellos que solicitaron su trámite de forma física hoy lo pueden migrar al electrónico y seguirlo desde su computadora. Nuevos mecanismos que hemos implementado, como bien saben, a finales del año pasado, justo estamos haciendo ya un año en el mes de noviembre, firmamos un memorándum de entendimiento con la Comunidad Europea, con la EPO, perdón, con la Oficina Europea de Patentes, en el cual estamos aprovechando el trabajo que ellos realizan. Como al principio lo comentamos, es la oficina estadounidense, que es la USPTO, y la oficina europea, que es la EPO, son de las 5 más grandes oficinas que hay
el mundo en materia de propiedad industrial, de propiedad intelectual. ¿Qué significa esto? Que estas oficinas trabajan con una infraestructura mucho mayor que la nuestra. Por tanto, una solicitud que tuvo una prioridad allá, es muy probable que ellos la concluyan pues casi 2 años antes que nosotros. Entonces estaríamos rehusando los trabajos que ellos ya hicieron, porque hay un punto bien importante en el caso de las patentes. La novedad es a nivel mundial, el demostrar la novedad es a nivel mundial. Esto quiere decir que si Estados Unidos descubrió que hay una solicitud de patente que le falta novedad, pues con eso ya no es el otorgamiento. Por tanto, nosotros no podríamos no encontrar que hay otra novedad, porque las búsquedas las hacemos en el mismo sentido. ¿Esto qué nos va a permitir? Hoy por hoy, ser más hábiles, ser más ágiles en el otorgamiento de patentes, pero esto nos va a permitir, digamos, holgarnos un poquito a efecto de generar la revisión mucho más expedita de nuestros nacionales. Porque siempre este grueso de solicitudes, como bien lo vieron, los extranjeros tienen muchísimas, ¿no? Entonces siempre vamos rezagando un poco a nuestros nacionales. Estos acuerdos nos van a permitir poner por encima y ponernos a revisar de forma mucho más rápida las solicitudes de nuestros nacionales, ¿no? Y esto sería todo. Estas son las herramientas que tenemos y nos hemos dedicado en los últimos meses a brindar pláticas y talleres, esto es bien relevante, a las instituciones, universidades, sobre todo en la redacción y en el estudio de casos de sus solicitudes. Con esto concluiría. Gracias. Eulalia, pues muchísimas gracias, y solamente si tú me permites, yo quisiera añadir solamente un dato. Bueno, Eulalia ya nos ofreció las cifras tan importantes que hay de las 5 grandes, de las 5 oficinas de patentes que más trabajo tienen en el mundo, pero el INPI normalmente cada año se encuentra en el número 10 o en el número 11 en cuanto a patentes y marcas, pero nada más que con un pequeño detalle, como que con el 10% del personal, ¿no? Entonces, esto siempre es algo que siempre sale a colación. Pareciera ser, a lo mejor en términos comparativos poquito, pero en términos de trabajo y en términos digamos, pues de chamba por cabeza, es de lo que le toca a cada examinador, pues al contrario, ¿no? Nos vamos como al 90% de lo que pudiera estar pasando o de la carga que pudieran estar teniendo los examinadores en otras oficinas. Y yo creo que este es un mérito importante que hay que destacar, y de ahí también la importancia pues de migrar y de tener los sistemas de digitalización que prácticamente pues ayudan y son en beneficio de todo el sistema. Además de que ahorita en tiempos de pandemia pues es bien importante que todos en todo estemos recurriendo más a los sistemas electrónicos. Como cabría esperar, hay muchísimas preguntas y pues no va a ser posible hacerlas todas, pero estamos fundiendo, o lo que vamos a hacer es que en una pregunta vamos a tratar de estar resumiendo bastantes. La primera pregunta que la tendríamos para Eulalia, para el INPI. ¿Cómo el instituto impulsa la importancia de patentar? Creo que en parte esto ya está respondido, pero por si quisieras abundar más. ¿Cuál es el apoyo que da el instituto en cuestión de asesoría y agilidad en la realización del trámite, en particular en el contexto de la vinculación con la academia, para que se les enseñe a los alumnos a patentar sus invenciones y comercializarlas? Por favor, Eulalia. Gracias. Sí, en efecto, este punto es bien importante. Nosotros hemos tenido históricamente en el instituto, ha habido una serie de asesorías, en su gran mayoría antes eran presenciales. Este rubro, hoy por hoy la academia nos ha hecho cambiar y nosotros lo agradecemos porque nos hace llegar a muchas más población, a muchos más usuarios. De pronto teníamos cursos para redacción donde estaban involucrados, donde se invitaba obviamente a toda la academia, pero teníamos cupos limitados, cupos de 100 personas, de 70 personas, y teníamos ponentes de todo el mundo y sobre todo nuestros examinadores que tenían esta tarea de promover entre ellos o enseñarles las técnicas para hacer una redacción de una memoria técnica que, como les decía, no es nada sencilla. Hoy por hoy,
estos nuevos elementos electrónicos, el correo electrónico, el Facebook Live, nos ha permitido llegar a mucha más población. La gente se inscribe, hemos tenido seminarios, tenemos una combinación, una colaboración bien estrecha con la academia, y las universidades nos buscan para solicitar estas asesorías. En breve estaremos teniendo un seminario con la Universidad Panamericana, por ejemplo, en materia de propiedad industrial, donde estaremos a lo largo ya es todo un seminario, tuvimos una afluencia importantísima, teníamos un cupo limitado para la gente que quería certificado, se tuvo que cerrar ahí, pero se tomó la determinación de que todas las cátedras se van a hacer públicas vía nuestros canales de redes sociales. ¿Por qué? Porque a veces no necesitas tener certificado, lo que necesitas es el conocimiento. Entonces, sí hemos estado impulsando esta vinculación con la academia porque es la única forma, y con los centros, no solo con la academia, con las universidades, sino incluso tenemos cursos hasta nivel bachillerato. ¿Por qué? Porque necesitamos que tengamos un país, una población que sepa que tiene que defender, que tiene que proteger sus invenciones, ¿no? Hoy por hoy, en un mundo donde la tecnología nos hace el conocimiento de cualquier cosa que nosotros hacemos, siempre tenemos que tener en claro que podemos protegerlo para evitar, pues, que se haga mal uso de nuestras ideas. Muchísimas gracias, Eulalia. La siguiente pregunta es para Andrew. ¿Nos podrías dar algunos elementos por los que consideras que la nueva ley de propiedad industrial que está por entrar en vigor es robusta? ¿Qué puntos de fortaleza le ves adicionales a los que ya teníamos con respecto a la anterior? ¿Y cómo esa nueva ley puede hacer a México más atractivo para la innovación farmacéutica? Por favor, Andrew. Thanks very much, Fernando. So we see that within the new law, there is an opportunity here for patent term adjustment, which we think is very useful. It also enables a relook at the RDP system so that both small molecules or chemical products are treated equally with biological products. That's something that could also be done within this new rule. There is an aspiration here to protect a broader patents for broader types of products. But again, there is uncertainty around patent enforcement that Marianella spoke about earlier. So we fear that this review could really catalyze Mexico's IP framework and put it above the others in terms of how it's operating, how it incentivizes innovation. And we just need to make sure that the secondary implementation, if you like, of these aspirations is effective in practice, because we don't want this to fall down at the implementation phase, given that there is a strong aspiration for this to work well. Muchísimas gracias, Andrew. Si me permitieran, a mí solamente me gustaría comentar un punto muy específico, artículo 45, fracción primera, donde queda absolutamente claro que el régimen jurídico mexicano reconoce las patentes de nuevos usos en la medida, por supuesto, en que siempre tengan las 3 características de patentabilidad. Creo que ese tema es muy importante tener en cuenta, entre otros muchos, pero obviamente por razón de tiempo no podremos abundar. Fernando, ¿me permite por agregar? favor, adelante, Marianella, por favor. Sí, una también de los aspectos positivos que veo en la nueva ley para México es el tema de lo que es la defensa y la observancia de los derechos de propiedad industrial, ¿verdad? Como nos comentaba Eulalia, existen muchas patentes que llegan a México de empresas extranjeras, pero que después hay un cambio comercial, nos decía ella, y las patentes se abandonan. Realmente también existe la pregunta de si realmente esas patentes son abandonadas porque no hay interés comercial o porque finalmente todo el sistema que rodea esto, que es la defensa de ese derecho de propiedad intelectual, está débil, por lo tanto, la patente pasa a ser ya no realmente lo que debería significar para proteger toda la innovación que hay detrás de un proyecto, ¿no? Esto es absolutamente ahora más importante también para la innovación local. Así que eso es un aspecto positivo, me parece, de la nueva ley. Muchísimas gracias, Marianella, y también, por supuesto, la demanda histórica que había aquí en México sobre daños y perjuicios. Para Mayra,
¿Qué puede comentarnos sobre la participación de México en el COVID? ¿Cuál es la situación actual? Y en particular, si esta experiencia servirá para ensanchar, para fortalecer la cooperación academia-industria. Tienes el mute, Perdón, Mayra. sí. Ya, aquí estoy. La participación de México en el asunto de la vacuna de COVID, yo creo que la podemos dividir en dos áreas. Aquella participación en los estudios clínicos de fase 3 que han sido divulgados en los medios, en donde definitivamente, pues bueno, México va a participar reclutando pacientes para aportar al conocimiento de las vacunas que se están desarrollando como innovaciones fuera del país. Eso es por una parte. La otra parte es la participación de México en la generación o en la propuesta de sus propios desarrollos vacunales. Ahí sí que está participando la academia. En el otro lado no. En el otro lado, donde se van a hacer participaciones va a participar México en los estudios clínicos de fase 3, participan más las instituciones de salud. Sí, ya los hospitales, en el reclutamiento, hay otra participación, pero donde sí está participando la academia es en el aporte de nuevos desarrollos, de nuevas plataformas o de plataformas conocidas, pero con innovación incremental de propuestas para vacunas. Y ahí desarrollándose, pues digamos, yo creo que más de una decena ya de prototipos en México, de plataformas vacunales, que, insisto, están en una etapa muy preliminar de innovación, de desarrollo. Yo creo algunas de ellas están ya en la fase preclínica de evaluando inmunogenicidad. Algunos de otros todavía no inician la fase preclínica, pero estamos en el camino. Se están probando diferentes plataformas, se están probando proteínas, nanoplásmidos, vectorizadas, se están probando en diferentes instituciones del país. Está participando la universidad, por supuesto, el IBT, el Politécnico, la Universidad de Baja California, San Luis Potosí, Querétaro. Están inclusive participando fundaciones pues ya establecidas, Fonsalud, la Fundación Jonasal, el TEC de Monterrey, pero en todos esos son desarrollos de prototipos vacunales que están antes de entrar a la fase clínica. Todos están en fase preclínica. Inclusive está participando también una empresa que es Avimex, que está tratando de impulsar una nueva área de su catálogo que ya está definida para aves. Ahorita está desarrollando también una plataforma vacunal para COVID. Entonces, ahí sí hay una participación muy activa de la academia, de investigadores, de un grupo muy fuerte de bioquímicos, farmacólogos, inmunólogos, veterinarios que están participando. Tenemos una gran limitante nacional y esto sí hay que hacerlo público, porque mientras no la solucionemos, el número de unidades de contención, de bioseguridad que tenemos para evaluar, para realizar los ensayos de reto viral son mínimos, son escasos. Y estas instalaciones inclusive no están preparadas para albergar animales. Y pues bueno, eso limita importantemente el desarrollo o que haya más. No, no sé si sea yo, pero a mí se me congeló la imagen de Mayra. Sí, se congeló. Ok, bueno, daremos oportunidad ahora para otra pregunta y cuando regrese Mayra, pues podremos concederle la palabra para que termine su pregunta, su respuesta más bien. Aquí tengo una pregunta muy buena y muy interesante que sería para los tres panelistas, para los cuatro panelistas. Han hablado de la importancia de innovar, de patentar y de la transferencia de tecnología. Todos conocemos la importancia de la vinculación entre sectores. Hoy están reunidos en este panel academia, sector privado y gobierno. ¿Podrían mencionar un ejemplo de acción concreta y realizable en el corto plazo que en su respectivo sector podría traer a la mesa para que esta vinculación fluya? Entonces, por favor, para el primero que quisiera contestar, y la pregunta está abierta para los cuatro. Ok, me tiro la pizarra.
Por favor, Marianela. Mira, bastante interesante la pregunta y creo que es un poco el sentido de este panel, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer y cómo podemos colaborar? Me parece a mí que por parte de la industria es importante tener la puerta abierta para este tipo de colaboración y de alianzas, y también estar haciendo actividades concretas según también las propias legislaciones de los países nos la permiten hacer. Porque, bueno, existe colaboración, de hecho, e inversión, bastante inversión en centros de investigación en varios países, digamos, por parte de la industria, que invierte en centros de investigación, en la academia, en proyectos de investigación, y también existe la colaboración en sentarnos a la mesa a recibir a los investigadores académicos con sus proyectos, a realizar un análisis, una evaluación juntos, y también ayudar en toda esta etapa del patentamiento, que como nos mencionaba el aula, no es redactar un paper solamente, sino que es un tema bastante complejo y parte estratégico para asegurarnos finalmente la protección de esa patente. Y colaborar, por supuesto, en todas las discusiones que se realizan cuando vienen sobre la mesa los cambios de legislaciones en pro de la innovación, en lo cual también hemos estado participando activamente. Y creemos que no solo en México, sino que en todos los países de nuestra región, estamos dando pasos en los cuales estamos avanzando hacia este sentido. Un poco eso se me viene a entregar. Perfecto, Marianela. ¿Alguien más quisiera tomar esta pregunta? Bueno, en el caso del INPI, si bien dentro de nuestras atribuciones no tenemos la de impulsar o tener esta vinculación con la industria, a nosotros nos toca la protección y vigilar que haya esta protección. Hoy por hoy, como les decía, nuestro nuevo marco legal nos obliga a velar por el dominio público de las innovaciones, ¿no? Y estaremos en breve ya poniendo a la vista de todo el mundo algunos buscadores de herramientas tecnológicas para que encuentren información de innovaciones que hoy están ahí, que de pronto es muy complicado encontrar dentro de toda la información que está en el instituto, en nuestro portal. Hoy haremos asequible información al público en general que es de mucho interés o que creemos que será de mucho interés para las industrias, para que puedan tomar ahí, puedan saber cuáles son las innovaciones que hay en el país y con quiénes pueden hacer esta sincronía para poder tener al alcance estas invenciones o hacerse de estas herramientas en cualquier sector. Y estamos buscando eso, transparentar toda esta información para que puedan ser herramientas de tomas de decisión tanto para la industria como para la investigación e innovación. Yo, antes que nada, mil disculpas, me sacó el sistema, ya saben, estas cosas del internet, uno nunca tiene la certeza de que todo vaya a funcionar bien, pero mil disculpas. Fíjate que yo sí creo que hay una gran responsabilidad de la academia para favorecer la vinculación, tanto de los científicos como de los líderes o de los directivos de las instituciones académicas. En el caso de los directivos, al menos de los que yo conozco del área donde me toca laborar, yo creo que hay que ser muy críticos en ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Yo creo que nosotros en las instituciones públicas debemos de disminuir la burocracia, favorecer de una manera mucho más dinámica que las innovaciones se transfieran. Las instituciones públicas mexicanas son extremadamente burocráticas, al grado de desalentar tanto a la industria como a los investigadores a transferir. Entonces yo creo que hay una responsabilidad que nosotros tenemos que facilitar, los directivos tienen que facilitar los trámites para poder transferir. Los científicos tenemos, los que nos dedicamos al área de investigación, de desarrollo de nuevas moléculas, creo que tenemos que profesionalizar la manera en la que compartimos y vendemos nuestras invenciones, nuestros descubrimientos. Creo que el investigador mexicano tiene que empezar a cambiar la manera en que divulga y promueve su investigación con la industria. Tiene que generar resultados mucho más evidentes, acostumbrarse a entregar resultados bajo buenas prácticas de laboratorio, a vender ya no solamente ideas o patentar ideas, sino
realmente vender proyectos o sus innovaciones de una manera mucho más profesional y mucho más especializada. Y yo creo que eso está de parte de la academia, ¿eh? Yo creo que nosotros tenemos que hacer un acto de reflexión de cómo enseñamos a los investigadores a presentar sus innovaciones, de cómo las presentamos a la industria, de cómo nos vinculamos, y eso también depende de los skills diferentes que tengan que tener nuestros investigadores. Hoy en día, para poder vincularse con la industria, no solamente se necesita un profundo conocimiento científico, se necesitan otras habilidades de comunicación, de presentación de proyectos, de compactación de información, se necesita conocer regulación, administración, finanzas. Entonces, yo creo que hay un buen camino por andar de parte de la academia para favorecer la vinculación. No creo que sea solamente que la industria nos vea. Nosotros tenemos que aprender a que nos vean de una manera mucho más profesional y mucho más enfocado en el desarrollo de productos. Pues muchísimas gracias a las tres por sus respuestas. Andrew, por favor. Yeah, just to add, I completely agree with what Myra was saying. I think the catalyst that we've seen through the research and through engagement is the technology transfer offices really are the drivers for everybody understanding the value of this collaboration. Researchers can understand how, as Myra said, how they can pitch their research to companies, but also that they can understand the inherent value of that commercialization actually has a tangible benefit for the university, getting funds that can be reinvested into future research programs. And similarly, the Technology Transfer Office provides industry with a single point of contact. Often it's very difficult to work out the bureaucracy of a university. How do you get within it? The Technology Transfer Office enables that single point of contact, which is then the voice of industry within the university to identify the researchers and the intellectual capacity that's available and the equipment that's on hand. So certainly from my side, that we've seen that as being a great catalyst for progress. Muchísimas gracias a los cuatro por sus respuestas. Creo que ha sido súper interesante. Yo sabía que íbamos a tener un problema con este panel y era el tiempo, porque hay muchísimas preguntas, pero solamente tenemos tiempo de una más. Solamente quisiera hacer un comentario de que muchas de las preguntas que pudieran estar siendo, y de hecho muy concretamente en el contexto de política pública, pues hoy podemos encontrar una respuesta en el Diario Oficial de la Federación. Hoy está publicado el plan institucional del INPI, está en nuestro Diario Oficial. Entonces, pues en gran parte vamos a encontrar muchas respuestas y muchos comentarios ahí. Sin duda estamos seguros que hay un gran trabajo detrás ahí y lo estaremos regresando con Eulalia con muchas preguntas sobre ese programa institucional. Finalmente, para Andrew, ¿nos puedes compartir tu perspectiva respecto a los retos referentes a la inversión extranjera y la inversión del Estado como política pública en innovación e investigación en biotecnología, por ejemplo? Yeah, so I think one of the questions that came up was is Mexico still the place for investment given some of the policy changes that we've seen? I think from our side it absolutely is. As we mentioned, there's strong human capital within Mexico. There's a large population for clinical trials to be taking place and the great location and strong links to other important markets. However, I think when we see them, what is needed to change, and I think that it's to create that positive collaboration environment between large, small, and universities, but also having an effective IP system is one of the golden threads. And really, this is where the federal government can play a critical role at creating a system that people understand and have trust in. And I think when we look at what really makes innovation thrive, it's the building of that level of trust between countries and companies. And when we look at the case studies about which countries have excelled, they're the ones that have this long-term view, grabbing and using best practices from other countries and adapting it to their local environment so that the innovators can feel that their innovation is valued. They understand how to commercialize it,
And it not only benefits from the global networks that are available, but it meets the local challenges. As Fernando said, it's not only about economic development, it's about the societal benefit, developing the medicines and vaccines that we need. And another question was around the social sector involvement. And I think this means that if involving the social sector, Mexico is evolving into a more sophisticated and complex innovation environment. And the patient voice is really powerful in making sure that innovation addresses unmet need. And we see the patient voice playing a greater role, and them understanding the value of innovation, not only for treating the patients of today, but creating an environment and investment in R&D for the patients of tomorrow and developing those new medicines that we need. So I hope that's helpful, and thanks very much for having us here. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a nuestros 4 panelistas que nos han unido desde Londres, desde Ciudad de México, desde Santiago. Bueno, Naucalpan de Juárez también estuvo presente aquí con su servidor. Pero de verdad, un panel de lujo. Va a estar esto disponible en YouTube. Yo la verdad es que voy a ser de las personas que va a regresar porque estamos muy interesados en muchas de las cosas, de los detallitos. De verdad, excelentes sus participaciones, muy agradecido con ustedes. Estaremos viendo muy de cerca y siguiendo con mucho interés el programa institucional del INPI y esperando con ansias también el estudio de Interpath sobre México, que este fin de año va a estar de lujo por todos esos elementos en su conjunto. Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando el día de hoy, especialmente también a Arturo, a Jonathan, a Cintia por la ayuda en todo en toda la organización de este evento, a Diego, nuestro traductor inglés-español y a español-inglés. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos muy pronto y regresaremos con muchas preguntas para nuestros panelistas en un foro muy próximo. Espero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.